matriz orgánica en las vías urinarias. O sea, en pocas palabras, piedras. Están, presentan usualmente en la media de la vida, promedio son unos 30 años aproximadamente. Más frecuente en hombres que en mujeres, usualmente en relación 2-1, usualmente. Y atención a fertilidad tercera, que es más frecuente de aparato urinario, o sea, podemos jugar realmente frecuente. ¿Cuál es la posibilidad que una persona se de cálculos? Más o menos 15%. Otra vez, más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Sí? Observe, solamente 5 a 10% son sintomáticos. O sea, el 90-95% son asintomáticos. Entonces, si me preguntara, diga usted cuál es la clínica más frecuente de los cálculos, es que sean asintomáticos. Doctor, pero siempre me he dicho cuando hay piedra duele. No, de pronto es arenilla, no duele. Ya vamos a ver por qué. ¿Puedes ver un cálculo asintomático sobre asintomático? 10% por año. Y si me preguntaran, una de las principales características de cálculos es que tenga alta recurrencia. O sea, de que tuve un cálculo y me vuelve otra vez. Y es la historia del sol. Se calcula que en 10 años el 60% tendrá otro cálculo. O sea, en esta curva, años versus posibilidad de riesgo de cálculos. Primer año, o sea, ya tuvo cálculos, lo eliminó con cualquier método. El otro cálculo, ¿cuándo vuelve? El primer año más o menos un 17% tiene otro cálculo. A los 5 años sube 40%, 10 años 60%. ¿Qué significa? A más tiempo pase del primer episodio, tengo riesgo de formar otro cálculo. Vamos a ver una posibilidad. Cálculo más frecuente va a haber oxalato de calcio, más frecuente. Vamos a ver un poco más. ¿Cuáles son las teorías que tratan de explicar cómo se forman los cálculos? Y hay muchas teorías. Una teoría habla de lo que se llama la sobresaturación. ¿Qué es eso? Si yo tuviera acá agua con azúcar, una cucharada de azúcar disuelve, 2 cucharadas disuelve, 20 cucharadas no disuelve, porque se ha sobresaturado. Cuando llegue a ese punto, todo lo que yo he hecho simplemente va a precipitar, y de esa forma. ¿Estás de acuerdo? Igual, si la orina, la gente está muy sobresaturada, y la chica que no quiere tomar agua, no, yo tomo agua de huesa, lo que viene cada rato, el teléfono no toma agua. Entonces, ¿cómo se la orina cargada? ¿Sí? Está sobresaturada, y si pasó el nivel de saturación, empieza a precipitar. Una teoría. Otra dice, no, observe, esta es una piedra que queda roto por la mitad, y observo anillos concéntricos. Entonces se llama teoría de la nucleación. Dicen que todo empezó en este centro, en un núcleo, y que luego sobre ese núcleo se fue añadiendo cristales. Ajá. Y que a ver esos cristales empezó a formar cálculos. Efectivamente, cálculos que lo hemos así, los partimos lo más fino. Otros dicen, observe que en este núcleo, en el centro, hay un componente orgánico, ya sea coágulos, células epiteliales, leocitos, leucocitos, cualquier cosa, que actuó como pegamento y sobre el cual luego se fueron adhiriendo los cristales y empezó a crecer. Teoría. Otra teoría dice, no, hay personas que tienen orinas sobresaturadas y no se cálculos, sobre todo mujeres, que vieron que ¿y qué se observó? Que en la orina tenían unas sustancias que evitaban la formación de cálculos, o sea, tenían inhibidores de la cristalización. Entonces, y esto puede ser uromucoides, citrato, magnesio, fosfato. ¿Qué es lo que se encontraron en mujeres en grandes cantidades? Citrato. El citrato evita la formación de cálculos. Y cuando la mujer consume este citrato, es donde hace piedras. Y la pregunta es, ¿cuándo consume estos citratos? Cuando tiene infecciones urinarias. Los gérmenes se comen el citrato y por lo tanto forman cálculos. Y por eso que los cálculos más frecuentes en mujeres son cálculos infectivos. El hemoglobina, formato amónico magnesio. La cristalización también depende del pH y la temperatura. Se observó que hay cálculos a pH ácido y cálculos a pH alcalino. Lo importante es que calcular eso. Y lo que llama matriz orgánica, en el centro se encontró partes orgánicas, los 10% de los cálculos. ¿Cuáles son los síntomas? Uno dijimos asintomática, la clínica más frecuente del cálculo es que sea asintomático. ¿Por qué? Para yo ver una piedra de ese tamaño, en este caso pido 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, empezó desde molécula. Se juntaron moléculas formaron una pequeña partícula. Se juntaron partículas formaron una granilla. Si yo juntarse ya quedan las piedritas, chiquitas todavía. Y juntándose más grandes. O sea, lo que quiere decir es que las piedras crecen. Crecen. Doctor, hoy día me encontraron arenillas. Si no hago nada y pasa el tiempo y el cálculo sigue, va a empezar a crecer.
Entonces, si yo tengo anemia, lo puedo expulsar. Así es simple, tomando el líquido. Bueno, las clínicas pueden conducir, vamos a hablar un poco más ampliamente. Lumbalgia. Se confunde como una lumbalgia mecánica. Dolor sordo, que no puede decir dónde es, fastidia, pero no me tumba, se puede confundir. Hematuria. Macroscópica o microscópica, con o sin dolor. Observe, con o sin dolor. Doctor, ¿sé que puede dar sangre sin que me duele ese cálculo? Sí, puede pasar. Al igual que itus, o sea, infecciones urinarias frecuentes. Si tengo una paciente, doctor, tengo infecciones urinarias frecuentes, siempre descarten cálculos. Y es frecuente encontrarlo en muchos casos. Dependiendo dónde esté localizado el cálculo, es el dolor. Si el cálculo está en riñón o arteria superior ureteral, hacia acá arriba, el paciente que me dice, doctor, me duele el hipocondrio o la región lumbar ipsilateral. ¿Qué significa ipsilateral? Del mismo lado. No, el cálculo está en tercio medio, entre el flanco y la región lumbar ipsilateral. Pero si el cálculo está, miren, ya casi llegando a vejiga, o sea, del tercio inferior, miren lo que pasa. El dolor en fosa ilíaca y genital ipsilateral. ¿Qué diría este caballero? Me duele fosa ilíaca izquierda y testículo izquierdo. Y si fuera mujer, fosa ilíaca izquierda y labio izquierdo. ¿Se dan cuenta? El labio y con la otra zona. Tiene un cálculo hacia acá abajo. ¿Cómo es el cólico renal tan frecuente? Se dice que el cólico renal es el peor dolor que tiene el ser humano. Muchas mujeres cuentan que es peor que un parto. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto dolor? Miremos los mecanismos. Este es el riñón, ureter, vejiga, está la piedra atascada, se queda atascada en el ureter. Entonces, primer mecanismo, aumentó la presión intraluminal por un efecto mecánico, que produjo uropatía obstructiva, o sea, taponó, hizo un tapón. La luz ureteral es una luz virtual, dijimos, pero la ha hecho real. Y ese efecto real, pase, es lo que me está doliendo. 1. 2. Distiende los nervios, o sea que a partir de ese momento se infló como un globo la orina y me produjo hidronefrosis. Esa dilatación del uréter está traccionando el uréter y por lo tanto produce dolor. Tercero, si yo tengo una piedra dentro de un sólido, empieza a lesionar la mucosa. Si rasgo la mucosa, produce sangrado, por eso que el paciente sangra, que es hematuria. Obviamente, si yo rasgo un tejido, por problema, se hematiza. Si yo hematizo, ajusto más la piedra, más uropatía obstructiva. ¿Qué va a hacer? Espasmo ureteral. Los músculos se contraen y ajustan la piedra. O sea, ustedes que es un círculo vicioso. Tengo la piedra, taponó, inflamó, hematizó, músculo que contrae, lo ajusta más. Te ajusta más hidronefrosis. Más hidronefrosis, más dolor. Entonces es un círculo vicioso que no pasa. Y por eso la gente refiere dolor bastante. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo viene la emergencia? Usted que hace guardias. Dolor típico abrupto, empezó de pronto. Y van a verlo. O sea, la única manera es que los doctores viéndolo, no se van a olvidar de un paciente de tipo. Es un dolor intermitente que ahora viene. No tiene posición antálgica. Se echa, se para, se tira al suelo y todo duele. No pasa el dolor. No tiene cómo pasar el dolor. Mucha diaforesis. Suda bastante, está sudando completamente. Ojo, un dolor que lo despierta. Miren esa clínica. Doctor, está durmiendo y el dolor me despertó de pronto. Ajá, dolor que lo despierta. Intranquilidad psicomotora. Mucho refiere a sensación de muerte. ¿Qué es lo que pasa? La piedra cada vez que empieza a moverse, cada vez a rasgar, ese milímetro que se movió para el hombre es como si hubiera cortado por eso. Se siente como si hubiera desgarrado. Terrible. Distensión abdominal y vómitos sin náuseas. ¿Sí? Entonces se queda el sistema simpático y esto confunde muchas veces. Confunde con un problema de vesícula. Cuidado, confunde con vesícula. Raro que haya fiebre extrapincial y observe. La magnitud del cálculo no se asocia a la intensidad de los síntomas. O sea, que no hay una lógica de más grande me duele más chiquito me duele menos. No se asocia con eso. Vamos a ver por qué también. Si ya tengo la clínica, ya clínicamente llegó el paciente con todo lo que me dijeron la doctora, puede ser cálculo. ¿Qué debo hacer para confirmar el diagnóstico? Una ecografía, lo más simple. Problema, que es una prueba operador dependiente. ¿Qué significa eso? Depende de quién hizo la ecografía. Y nos ha pasado no pocas veces errores
ahora es garrafal. Miren un hecho real. Tiene la paciente, se hizo la ecografía en un lugar de dudosa reputación, no médico, y me sale cálculo de 10 milímetros, 1 centímetro. Pero yo veo quién firmó, dudo, repítalo. Y repite acotadito donde dice eso de otra persona de dudosa reputación y ahora calcula mide 5 milímetros. Estoy dudando, hágaselo en el hospital. No hay cálculo. No hay cálculo. Pasa. ¿Cuál es la moraleja? Tengan su ecografista de confianza. Tengan, porque les va a pasar, y va a pasar muchas veces, y con base toman decisiones malas. ¿Cómo se ve? Observen. Este es el riñón, está en lo negro, está acá, está la corteza renal, al centro local de la médula. Veo esto blanquito con esta raya negra. En medicina hablamos así que decimos imagen hiperecogénica con sombra acústica. Así hablamos nosotros. Y eso es un cálculo. Ojo, y así ya venía una pregunta de examen de residencia. O sea, no le decía cálculo, decía paciente con lumbalgia derecha, en la ecografía del riñón, imagen hiperecogénica con sombra acústica de 4 milímetros. El manejo es mucho volado. ¿De qué está hablando? Cálculo. Pero nadie le dice cálculo. Por si acaso, ya ha venido la pregunta. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora, ¿cuál es el problema acá? La ecografía no es útil en ureter lumbar. O sea, solamente veo riñones y vejiga, no los uréteres, no sirve para el uréter. Entonces, ¿cómo puedo tratar de saber qué es uréter? Porque produce hidronefrosis. Tengo un paciente con lumbalgia y que después de la ecografía veo hidronefrosis. Debo sospechar que algo está taponando en uréter y por eso se infla como un globo. ¿Están de acuerdo? Pero un problema. Esta hidronefrosis se presenta 6 horas después que empezó el problema obstructivo. Motivo de juicio de un colega. Viene en la clínica, ¿cómo pasó? Viene el paciente de emergencia, doctor escucha toda la clínica, manda su ecografía, normal, no hay nada. El paciente está en su casa, sigue el dolor, al día siguiente va al urólogo, ya estamos el día siguiente, manda la ecografía y sale hidronefrosis. ¿Qué dice el paciente? El primer ecografista se equivocó a juicio. ¿Se equivocó? No se equivocó. Lo que pasa es que en ese momento recién estaba taponando. Acá recién ya veo el hidronefrosis. ¿Se da cuenta? Y con ese acto uno salva ese colega. ¿Qué prueba hago para determinar los uréteres? La urografía excretoria. ¿Qué es eso? Es una prueba en la cual yo le pongo sustancias contrastes por la vena al paciente. Que me pinta los uréteres. Miren cómo pinta. Aquí están los peces menores, mayores, uréteres, vejiga. Veo todo el trayecto ureteral. Acá por ejemplo, miren la piedra. Veo que hay todo el uréter y acá veo la punta y no veo todo. ¿Por qué no veo todo el uréter? Porque taponó. Entonces no permite ver todo el uréter. Te digo, ahí está la piedra. Problema de este método, uno, que usa sustancias de contraste, por lo tanto no puedo ser alérgico al yodo. Segundo, tengo que tener función renal normal. ¿Por qué? Porque si no tengo función renal normal, me va a poner entonces por la vena y no va a poder eliminar, porque la puesto sobre el cuerpo, no lo puedo eliminar, entonces me intoxica. Por eso es que la centro que te digo. En este caso, si usamos el concepto de radiopacos radiolúcidos. Ojo, que pregunta exactamente de resistencia y nada. Si un cálculo yo lo veo con este sistema, yo digo que es radiopaco. Y si no lo veo, digo que es radiolúcido. ¿Qué doctor? O sea que hay cálculos transparentes a RSX, sí. Usualmente el 10 al 15% de los cálculos son radiotransparentes. Y lo más frecuente es que sean de ácido úrico. Ojo, radiotransparente sinónimo a radiolúcido. Radio son sinónimos. Repito. Radiolúcido es sinónimo de radiotransparente y usualmente el 10-15% son ácido úrico. ¿Sí? 10-15% radiotransparentes, ácido úrico son radiotransparentes con la prueba de la historia. No te he escrito, pero lo he dicho 3 veces. Porque cuando pregunté en el examen, no lo dijo, no, jamás, no está en la placa. Te lo dije. Tomografía. La tomografía es un método el cual es operador independiente. No interesa qué es la tomografía, es el tecnólogo, el radiólogo, el interno, el alumno, no interesa, porque yo veo las placas. Tienen alta sensibilidad y especificidad, más 95%, no requiere de contraste, excelente. Miren cómo se veo todo lo, aquí no aplico el concepto de refoco de repente, porque lo veo todo. ¿Está bien? Miren acá está el riñón, ¿sí? Acá está la piedra, y miren esa delgadez del riñón. O sea, este riñón normal con este riñón totalmente hidronefrótico. Miren el parénquima rodante grosor y miren el parénquima es una lámina.
este señor aquí tiene una exclusión renal. Exclusión renal es cuando ya ese riñón está perdido. Lo que tenemos que hacer es nefrectomía, sacar riñón. O sea, otra vez, ¿cuál es la moraleja? Yo puedo tener un cálculo, o por un riñón un cálculo, sí. Y viene este caso. Es muy frecuente, en Estados Unidos no se ve esto, y Europa no se ve, en Perú se ve todavía. Se ve pacientes que pierden riñones justamente por un cálculo. Problema, tengo dolor, tomo la cortica, le doy una pastilla más o menos mejor y estoy bien así. Y puedo estar años. ¿Cuándo viene? Cuando viene soporte y ya la cosa aquí perdida. Y es frecuente. ¿Cuál es la prueba que más vimos los urólogos? Es la UroTem, o tomografía espiral multicorte. ¿Por qué? No requiere clase de contraste, excelente. No es operador dependiente. Ajá. Da recomposición vertical. Observa el pie. Yo puedo ver riñones, uréteres, tejido, etc. Fácil, fácil, recontra fácil. Un alumno de medicina lo ve fácil. Entonces, no requiere ser gran maestro para poder verlo. Y me ayuda mucho en este diferencial. Pues lo pedimos bastante esta prueba. Entonces, ¿por qué me interesan imágenes? Cualquier argumento que hemos mencionado. Porque quiero saber el tamaño del cálculo. Para hacer un tratamiento necesariamente yo requiero saber el tamaño del cálculo, sí o sí. ¿Ha sido todo? Sí. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, el dolor incoercible. ¿Qué es el dolor incoercible? Es el dolor que no cede con nada. Le dan diclofenaco, ketorolaco, todo lo que quiera y no mejora. ¿Por qué? Y observen, la primera causa de dolor incoercible es el médico. El médico, nos pasa frecuentemente. Le explico la clínica. Paciente varón, 30 años, tercer episodio de cólicos. Dice, doctor, ya van 3 veces que anterior que me han necesitado cálculos. Y ahora estoy con los mismos dolores. Ya han pasado, ya la última vez fue hace 6 años. Entonces estoy de 6 años, y el tercer episodio, la manera misma, el familiar, después de ese cálculo, sí. Entonces yo digo, bueno, señor, como está bien igualito, tome bastante líquido. Bastante líquido porque la piedra. ¿Está bien? No, está mal. ¿Por qué? Porque no sabe el tamaño de la piedra. ¿Y por qué, doctor? Este uréter, que está acá, tiene un diámetro de 10 milímetros, dijimos. Pero tiene 3 puntos donde mide 5. Si la piedra mide 8, matemáticamente no va a pasar. Y ustedes están diciendo que toma bastante agua. Cuando toma bastante calor, ¿qué hace? Golpea, quiere salir, no puede. Y eso es lo que produce ese dolor incoercible, ese dolor que no cede con nada. Por lo tanto, eso es una iatrogenia. Es una iatrogenia. O sea, si el paciente quisiera enjuiciarlo, le gana. Pero como no sabe, y yo tampoco se lo digo, porque cuando me doy cuenta del tema, simplemente me muerdo la lengua y tengo que hospitalizar. Y tengo que hospitalizar para darle opiáceos. En esto caso hay que darle morfina, petidina y recién con eso pasa el dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si quiero empezar el tratamiento de un paciente y sospecho que hay cálculos, tengo que saber el tamaño del cálculo. O cualquier método de imagen que sea, pero tengo que saber el tamaño. Si no, no empiezo. Ahora, ¿el cálculo puede salir espontáneamente? Observe. Cálculo menor de 5 milímetros, tengo que ser 90% de ser eliminado con manejo médico, o sea, ahí sí, líquido. O sea, si yo tengo un cálculo que mide 4 milímetros 5, yo le puedo dar líquido y alta posibilidad que salga. Excelente. Mi problema es cuando ya tiene, o sea, más de 10, por ejemplo, más de 10 no sale, es quirúrgico. ¿Está bien? Mi problema es entre 6 y 9. Miren, de 6 a 7 milímetros la posibilidad bajó a 50% de salga. Y de 7 bajó a 20%. O sea, más grande, menos posibilidades de que salga. Entonces digo, vamos a intentar, señora, vamos a darle líquido, vamos a ver. Muy bien. ¿Cuándo intervengo a pesar de que el cálculo es pequeño? En 3 situaciones. Mucho dolor. A pesar de que es pequeño, duele demasiado. No progresa. Se supone que el cálculo que está en riñón demora 30 a 60 días en salir. Un cálculo que está en riñón demora 30 a 60 días en salir. Un cálculo que está en riñón demora 30 a 60 días en salir. Lo repito 3 veces. Son cosas que no he escrito y yo lo estoy diciendo. Como veo que va a resolverme, entonces en el examen yo pregunto, pues no, usted no lo dijo, yo estoy en clase, lo he dicho, 3 veces. Entonces, ¿qué mataría? Hidronefrosis. Es un hidronefrótico y no pasa. Obviamente mucho dolor. Por lo tanto, en esos 3 casos intervengo y lo manejo como quirúrgico.
a pesar de ser pequeño. Observen, la pregunta es antes, ¿por qué un cálculo pequeño duele y un cálculo grande no duele? Miren este cálculo que está acá en el riñón. Es un cálculo que tiene la forma de los cálices mayores, como si fueran puntas. Y puede llegar a medir hasta 7, 8 centímetros de cálculo. Eso se llama cálculos coraliformes. Coraliforme coral. ¿Y por qué no? Y ojo, para que ustedes también han pasado años y no le dolía, no. ¿Qué pasó? Observen, deja espacio para que la orina salga por los costados. Y como no obstruye, no le duele. Por lo tanto, vive feliz. Este calculito chiquito que está acá, 8 milímetros, taponó, obstruyó de un solo golpe. Entonces, depende del tamaño, no, depende de cuánto obstruye los uréteres, de eso depende el cólico, por si acaso. Entonces, ¿cómo hago el manejo de eliminación de los cálculos? 1. Hidratación. Te dicen que debemos darle el líquido, ¿cuánto? 3 a 4 litros al día. Doctor, ¿cuánto es eso en la vida real? Un vaso cada hora. Suponiendo que duerme 8 horas y está despierto 16 horas, usted un vaso cada hora equivale más o menos a 3 a 4 litros al día. En el supuesto que la gente lo que toma es un vaso o una taza. Está ahí, 250 centímetros cúbicos. Antihistamínico, antiinflamatorio, que es dolor, la etapa inicial. Ejercicio liviano, ¿por qué? Porque la actividad física pura hace caer la piedra. Darle verduras o fruta porque tiene citrato. Y el citrato lo que hace es que el pH de orina sea alcalino. Usualmente los cálculos más frecuentes son oxalato de calcio, que son pH ácido. Entonces, ácido en neutro, lo contrario, hace que precipite, disuelva. Entonces, queremos resolverlo. También se puede hacer el citrato de potasio que venden en el mercado, que hace lo mismo. No debe haber infección urinaria ni estreñimiento. ¿Por qué? Porque estos dos disminuyen la peristalsis ureteral. El otro dijimos que tiene movimiento peristáltico. Si corta ese movimiento, ya no tiene cómo botar las piedras. Entonces es importante que lo mantenga. Pues no debe haber infección urinaria ni estreñimiento. Doctor, ¿le puede dar tanzolosina? Sí. Pregunta examen de nada. Sí. Sí y solo sí, el cálculo está en tercio inferior ureteral, abajo. Porque lo que abre es el meato ureteral. No funciona si el eco está arriba del riñón. Ojo, y estoy viendo con este examen. Entonces, tanzolosina o cualquier bloqueador adrenérgico abre, sí, pero solamente en uréter distal. O tercio, lo más alejado del cuerpo. Pero déjame recientemente. ¿Cuál es el cálculo más frecuente? Oxalato de calcio. Viene muy frecuente en los exámenes. Tanto recién buena. Oxalato de calcio. Tratamiento, entonces, ¿qué debo hacer? Ya tengo que sellas de cálculo, hacer las pruebas, todo. Ajá, muy bien. Si tengo un cálculo de calcio, usualmente el pH de orina es ácido. Más frecuente que sea oxalato de calcio. ¿Qué le doy? Citrato de potasio. El citrato de potasio es una sustancia que alcaliniza la orina. Si el pH ácido lo vuelve alcalino, entonces disuelve. ¿Está bien? 2. Diacídicos. Los diacídicos, observen, disminuyen la frecuencia en 90%. Es muy significativo. ¿Cuál diacídico? Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida. Cualquiera de los tres. Así, sí. Y baja bastante la posibilidad del cálculo. ¿Y cómo funciona? Actúan a nivel del túbulo coronario distal, disminuyen la recepción del sodio y aumenta la recepción del calcio. ¿Lo están entendiendo? O sea que el calcio que iba a salir por orina se reabsorbe igual en el cuerpo. Entonces es una orina sin calcio. Y como no tiene calcio, por lo tanto tiene menos posibilidad de formar calcio. Hay un caso interesante que se llama hiperparatiroidismo primario. El paciente tiene la hormona paratiroidea grande. Esa hormona paratiroidea lo que hace es de que segrega mucho PTH, la hormona paratormona. Eso hace que el calcio salga de los huesos y produce hipercalcemia. Y tengo hipercalcemia, tengo hipercalciuria. ¿Está bien? Tratamiento, cirugía del adenoma. Y se fue correcto. Tengo el paciente que tiene hipocitraturia con nefrolitiasis, o sea, tiene problemas de que tiene poco citrato en sangre, digo, orina. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Otra vez dijimos, infecciones que tienen puede ser por exceso de proteína animal, o sea, esos carnívoros les gusta mucho la parrillada, cuidado, eso me consume el citrato. Cuando como pocas frutas cítricas, muy frecuente en nuestro país, como todo el mundo sufre gastritis, nadie quiere tomar limón, naranja, porque no, yo sufro gastritis, entonces no puedo, cuidado. O mucho sodio, mucha sal. La sal tiene como cotransporte
al calcio. Entonces, cuando entra sodio, entra en calcio. Entonces, se recomienda no sal. Nitroglicerol hiporicosura cálcica, ¿qué significa? Que tiene dos cosas, el ácido úrico elevado y también el calcio. En estos casos, ¿qué se hace? Cuidado, si yo tengo ácido úrico elevado, solamente vaya de la mano con consumo de proteínas animales, contra los carnívoros, porque tienen ácido úrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Uno, usar alopurinol. El alopurinol es un inhibidor antioxidasa y baja la recurrencia en 80%, baja la recurrencia, lo cual es significativo. Está hablando de cálculos que tienen ácido úrico. Igual bajo las proteínas y aumento frutas y verduras. Y también puedo usar citrato de potasio. Todo lo que sea pH ácido se usa citrato de potasio. Todo lo que sea pH ácido. Gota de test gotosa. En este caso, el paciente tiene cálculo de ácido úrico puro. No está mezclado con calcio. Y en este caso, otra vez, historia clínica personal, consume carne o no, si en la familia hay gota, ¿sí? Gota, ¿sí? Tiene ácido glucosérico elevado. Miren cómo se ve el microscopio, se ve como si fueran rombos. Ahí se ve lo que es de ácido úrico en el microscopio. ¿Sí? ¿Y qué hago? Tratamiento. Citrato de potasio con alopurinol. Estos dos. Citrato con alopurinol. Así manejo estos casos. Esta es una curva muy interesante, porque está evaluando pH versus solubilidad. O sea, esta línea es la línea de pH 4.5 de orina. pH 5, 5.5, 6.5. O sea, más ácido, más alcalino de pH orina. ¿Y qué se dieron cuenta? Ajá, cuando era más ácido precipitaba. Pero a partir de un pH alcalino ya empieza a ser soluble. Ajá, el ácido úrico, eso fue experimental. Le dijeron, oye, tú me estás diciendo que el ácido úrico, el cristal puede ser soluble en pH alcalino, sí. ¿Y eso podríamos utilizarlo desde el punto de vista clínico? Sí, se puede utilizar, y se utilizó. Entonces, el cálculo que mejor ha ido con tratamiento médico ha sido el ácido úrico. ¿Sí? El que mejor va. Disuelve cuando el pH es mayor de 6.5. ¿Qué se utiliza? Ácido cítrico, hidróxido de potasio y hidróxido de sodio. Y observen, disuelve 80 a 90% de cálculos en 1 o 3 meses. Entonces, muchos que un trabajo en Chile en el cual disuelve un cálculo de 3 centímetros con manejo médico y le fue bien. Y si quiero acelerar el proceso, le doy alopurinol. Y excelente, mejor el proceso. Entonces, miren, o sea que puede haber manejo médico, pero estamos hablando de cálculos de ácido úrico. Cálculo de cistina, miren cómo se ve al microscopio, se ve como si fueran hexágonos. Así se ve el microscopio de cristal, como si fueran hexágonos. 1 o 2% de los casos, o sea, es un cálculo raro. Es un cálculo raro. ¿Sí? Este cálculo es un cálculo que se da por un problema en el metabolismo de los aminoácidos y básicos. Cistina, ornitina, lisina, arginina. ¿No me acuerdo? Pues cola, cistina, ornitina, lisina, arginina. De las cuales la clínica le hace la cistina. ¿Por qué? Porque precipita. Y hace el cálculo. ¿Está bien? Por lo tanto, si es un problema metabólico, es un problema de niños. Por lo tanto, el cálculo más frecuente en niños es cistina. Ajá, miren lo que repito. El cálculo más frecuente en niños es cistina. El cálculo más frecuente en niños es cistina. 3 veces lo repito. No digo todo mentira, acá ya lo dije. Otro más. La cistina es uno de los cálculos más duros que existen. Tan duro que no se rompe con litotristis extracorpórea por onda de choque. ¿Está bien? Cistina es uno de los cálculos más duros que no se rompe con litotristis extracorpórea por onda de choque. Cistina es uno de los cálculos más duros que no se rompe con litotristis extracorpórea por onda de choque. Ya lo dije, 3 veces. Entonces, ¿dónde lo encuentro? Ajá, ¿qué cosa hago como tratamiento? Disminuir las carnes. Pollo, carne de res. ¿Por qué? Porque la metionina es precursor de la cistina. Entonces debo disminuir carnes. Debo utilizar la orina. ¿Cómo alcalizo? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, cetosolamida. Y aquí le doy 3 sustancias que pueden ayudar: tiopronina, depexilamina, alfa-mercaptopropioniglicina. Estos 3 últimos son específicos solamente para cistina. Y por eso viene la protección de residencia. Le digo el caso, dice, paciente, mujer, ¿sí?, con cálculo renal,
2 centímetros, pero que recibió tratamiento con D-mencilamina. Pregunta, ¿cuál es la composición química del cálculo? Respuesta A, oxalato de calcio, ácido úrico. Respuesta, cistina. Porque tiopronina, igual que D-mencilamina, solamente sirve para cistina y nada más. Ojo, y ya vino con glutexano. La BD, este es el cálculo que más nos da problemas y es diferente a todos. Cálculos infectados de estrubita o de fosfato amónico magnésico. El cálculo que nos da más problemas. Observen la forma del rectángulo, así se ve en el microscopio. Muchos le dicen forma de ataúd. ¿Sí? Es un cálculo que es diferente a todo el resto, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido pH ácido, este es pH alcalino. Este es pH alcalino. pH orina mayor de 7.5, alcalino. ¿Y por qué es alcalino? Porque la orina tiene amonio. La orina normalmente lo que tiene es urea, pero tenemos gérmenes que comen la urea y forman amonio. ¿Está bien? Si un germen come urea, se llama germen urealítico. Lisis, rompe la urea. ¿Está bien? Entonces, el germen urealítico más frecuente son Proteus, sobre todo Proteus mirabilis, protéjame también. El Proteus mirabilis es el germen más frecuente que produce esto. Ojo, germen urealítico. Le digo todos estos términos porque el examen se dice bien igual. El germen urealítico, la gente, ¿qué es germen urealítico? Está hablando del Proteus mirabilis, ¿okay? Es el más frecuente. Ahora, no siendo el único, puede ser Proteomidables, puede haber Acinetobacter, Pseudomonas, Escherichia coli, cualquier germen gran negativo, lo más frecuente. Tratamiento, observación, no, porque tiene una alta mortalidad, no se observa. Puedo darle fosfato de magnesio, dióxido de aluminio, pero lo más frecuente, y también pregunta de examen, es el ácido acético hidroxámico. Muy bien como tratamiento. Problema, altos efectos adversos. Mucha cefalea, mucho rash, mucho vómito. 20 días de tratamiento por efecto adverso, pero como tratamiento bueno. Otra vez, el ácido hidroxámico es específico solamente de cálculos infectados. ¿Cómo se viene la pregunta de examen también? Paciente cuyo tratamiento de cálculo fue ácido hidroxámico. El cálculo es ácido hidroxámico, respuesta, cálculo infectado o infectado, estrubita o fosfato amónico magnésico. Los tres son sinónimos. Infectado, estrubita o fosfato amónico magnésico. Infectado, estrubita o fosfato amónico magnésico. Son sinónimos. En el examen les preguntan cómo quedan los nombres. No todos, no hay antibióticos. Los antibióticos penetran más a un cálculo, una piedra. Observen otra vez cálculo coraliforme, miren el tamaño, grandazo. Este tiene 6 centímetros. Miren la forma de los cálices mayores, la forma de la pelvis, la forma de la letra. Este tamaño han sido años. Tan frecuente es que la composición química, o sea, de infectados sea en cálculos de coraliforme, que los exámenes lo toman como sinónimos. Cuando tengan su examen de NAMO, les pregunten y le pongan cálculo coraliforme, piensen que están preguntando un cálculo de fosfato amónico magnésico, estrubita o infectado, que es lo mismo. No siendo real que sea el único, pero es tan frecuente esa composición química que lo toman como sinónimo. Ella fue una modelo brasileña. No lo pongo para que sino que pasó que ella tuvo cálculos. ¿Está bien? Tuvo cálculos renales, pero el germen no fue proteomirable, fue pseudomonas. Y ustedes saben que pseudomonas es muy agresivo. Entonces, pseudomonas, ¿qué le produjo? Le produjo neumonía, endocarditis, pielonefritis. 2 o más órganos, hablan de sepsis. Produjo problemas vasculares periféricos. Le amputaron las manos y los pies. Parecía el caso de un Perú, igualito, pero ella murió. Y todo empezó con cálculos renales. ¿Cuál es la moraleja acá? Si yo tengo cálculos, sáquenlos. Doctor, tengo arenilla, no me molesta. Elimínenlo. Tienen líquido de cantidad y opciones. Y si no sé qué hacer, mantenía un neurólogo. Pero sáquenlos, porque no vaya a ser que se meta un germen en los agresivos y complicó el cuadro. Cuidado. Aquí vamos a hablar de tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos en tratamiento quirúrgico? Y aquí hay varias opciones. Cuando estoy en un año de ginecología, ¿no?
La posición de la mujer en esta posición se llama de litotomía. O sea, la posición ginecológica. ¿Por qué se llama la posición de litotomía? Esto es histórico. Litos, cálculos, tomos, cortar. Cuando un paciente tiene un cálculo en la vejiga, o que hay uno lograr barrar entre varios, y lo podían hacer las piernas. Y luego la incisión era acá en la región perineal, acá. Y por ahí se metía la pinza y se sacaba la piedra. Problema, primer problema, no hay anestesia. Segundo problema, está muy cerca del ano. Por lo tanto, se infectaba. La mayoría moría por sepsis, pero era un procedimiento que hacía por siglos, muchos siglos. Gracias a Dios ya no hacemos esto, porque es histórico. ¿Qué hacemos doctor actualmente? Uno, cirugía, ¿cierto? Indicaciones de cirugía, son dos nada más. Si fracasó la litotexia corpórea en la endoscopía o si el cálculo es coraliforme, o sea, coraliforme, grandazo. Si el cálculo es coraliforme, grandazo, o fracasó la litotexia en la endoscopía, la indicación es cirugía abierta. En esos casos, nada más. ¿Cuándo indico la paroscopía? Cuando el cálculo está en uréter superior o medio, no inferior, no en vejiga. Ahí nos indica la cirugía laparoscópica, ni en pelvis tampoco. Cuando una ureter, ¿qué es una retrorenoscopía? Es como amilocitoscopías donde meto un equipo y medio, ya, bueno, acá observen, meto el equipo por ureter, ¿sí? Llega a vejiga, y miren, tengo dos posibilidades. El equipo rígido, solamente va hasta vejiga y ureter inferior, nada más. Nada más. Doctor, ¿y por qué no va más arriba? Porque el ureter tiene curvaturas, no es recto. ¿Y qué pasa? Como el equipo rígido, el clásico error de R en neurología, perfora. Y se fue. Ya está por intestinos. Entonces no conviene. ¿Está bien? Entonces el equipo rígido solamente en vejiga y ureter inferior, hasta acá nada más. Y no hay un pasor. Ahora, si tengo el equipo flexible, todo, miren, este es flexible, miren cómo se adapta el ureter, se adapta. Inclusive cuando llega la piedra y la piedra está abajo, hace este juego, 360 grados, chapa la piedra y se la arranca. Excelente. ¿Cuál es el problema? Todos los hospitales tenemos equipo rígido. Flexible, en Lima, como hospital, solamente la Almenara. Clínicas varias. ¿Por qué? Porque el equipo es un equipo descartable de $50.000. Así es, descartable de $50.000. O sea, te dura para 20 veces. La E21 ya no sé lo que hay que votar y comprar una. ¿Se dan cuenta? Por eso es que son casos muy especiales. ¿Cuáles? Por ejemplo, casos muy especiales. Gestante con cálculos. Que hemos tenido. Ahí no pasa otro paciente, entra con eso, doble y rompe y sale. En esos casos sí está justificado. Nefrolitotomía percutánea. Nefroriñón, litocálculo, tomo cortar a través de cutáneo piel. O sea, observen que el equipo entra directo al riñón a través de la región lumbar, directo. Por lo tanto, indicado para cálculos que tengan pelvis, riñón o ureter superior, nada más. Entonces, para evitar toda curvatura, todo el problema, entran de frente. Se llama nefrolitotomía. Requiero arco en C, rayos X, para poder identificar y dónde entra la aguja para romper la piedra. Y aquí se aplica, pregunta examen también, técnica sándwich. Doctor, no entiendo. La técnica sándwich solamente es para cálculos coraliformes. O sea, si tengo un coraliforme y no quiero abrirlo al paciente, le puedo hacer esto. Con la nefrolitotomía percutánea veo y rompo lo grosero y saco lo grosero. Y luego le hago litotripsia intracorpórea de choque y saco los pedacitos más simples. ¿Te das cuenta? Mezclo dos técnicas. Y con eso puedo sacar un cálculo coraliforme. ¿Y cuál es la BD actualmente? La litotripsia extracorpórea por onda de choque. ¿Qué es eso? Fragmenta los cálculos por ondas acústicas supersónicas pulsadas entre 500 y 500 bar que focalicen el cálculo quebrando por porciones elásticos. Doctor, no entendí nada. ¿Cómo es posible? Explíqueme que el sonido rompa la piedra. El sonido es condensatorio. Le explico, se basa en ley de inercia. Imagínense que ahorita viene un terremoto, Dios no quiera, y se cae el edificio, Dios no quiera. ¿Por qué se cayó? Bueno, doctor, cuando hay un terremoto se cae el edificio, ¿pero por qué? Le explico. Cuando la tierra se mueve, el edificio no se quiere mover, por ley de inercia. Es como cuando tengo un carro malogrado. Intenta empujarlo, no puede, hasta que soltó, y ahora sí. ¿Por qué no pude empujarlo al comienzo? Porque por ley de inercia no se quiere mover. Tengo que romper la inercia. ¿Te das cuenta? Igual pasa con el edificio. Se mueve,
y el edificio no se quiere mover. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se quiebra? Porque es no elástico. Al no ser elástico, se quiebra. El árbol que está en el jardín, ¿qué pasa con el movimiento? Hace su cuerpo. Como es flexible, se mueve, no se quiebra. Ajá, o sea, aquí queda algo que la flexibilidad, así es. Eso explica por qué cuando las ondas penetran no dañan mis músculos, mi epitelio, mi tejido celular subcutal, no los dañan. No dañan el tejido renal tampoco, porque como son flexibles, vibran. Pero la piedra con las ondas, ¿qué va? La piedra no se quiere mover, y esto lo mueve. Entonces, esa lucha, esa pugna entre los dos es lo que hace que se vaya quebrando, poco a poco, hasta que se rompe la piedra. Así es como funciona la industria corpórea. Y luego, una vez que ya está hecho arenilla, lo elimina espontáneamente, como arenita. Y se acabó. Acá está, estas son las piezas piezoeléctricas, son unos sistemas que con electricidad se estiran y después cargan. Ese estiramiento es lo que produce la onda. Se ponen miles en una parábola para que lance las ondas. Acá, mira, la parábola termina esa punta. ¿Cuándo está contraindicado? Uno, obstrucción distal. Claro, si yo tengo una estrechez ureteral acá abajo, tengo la piedra acá, la rompí, ¿cuándo va a salir esta estrechez? Tengo que primero soltar la estrechez. Cuando hay infecciones, estoy en plena pielonefritis, no, pues primero soy pielonefritis y después empieza la hipertrisia. Cuando hay coagulopatías, a pesar que la hipertrisia, el sangrado es mínimo, el estallamiento es mínimo, da como un lavado de carne, así, una cosa mínima. Sin embargo, si estoy tomando anticoagulante, por ejemplo, estoy tomando warfarina, me da un infarto y le tomo warfarina. Ajá, cuidado. Esos pacientes pueden sangrar bastante. Gestantes. Nunca en gestantes. Ojo, y viene el examen. Digan, ¿cuál toca tema dedicado? Gestantes no. ¿Por qué? Los primeros trabajos de investigación se hicieron en los equipos de hipertrisia de primera generación que eran en tinas de agua. Y con gestantes, ¿qué pasó? Que las ondas pasaban al bebé y lo dañaban. Por eso es que se cortó. Actualmente los equipos ya son más focalizados, están mucho mejor, la tecnología mejora bastante. Sin embargo, la norma siempre, porque nadie se ha atrevido a investigar en gestantes. Nadie, a quién expone, a ver qué pasa. Entonces, como nadie se atreve, la norma sigue no en gestantes. Tampoco en calcificaciones aórticas o renales, ¿por qué? Si yo tengo calcificación de mis vasos y la onda rompe una calcificación, ya tengo un émbolo que me deja dejar. Me puede producir un multiplicación cerebrovascular, un pedo de corazón, donde caiga el problema. Complicaciones, hematolismo como la de carne, puede pasar. Fiebre transitoria, ¿por qué la fiebre? ¿Por qué la infección urinaria? Porque los cálculos se los con gérmenes, la mencioné anteriormente. Entonces, cuando yo rompo una piedra, libero los gérmenes. Y eso puede producir la fiebre. Puede ser que en estos casos nosotros le damos al paciente antibióticos para que no tenga problemas. Calle litiásica es que los cálculos que se deben y hace un cálculo sobre otro. Entonces, una piedrita y eso puede producir dolor. Le poner un catéter que va a problema. Dolor, al igual que lesiones cutáneas, presión temporal intestinal, ya no vemos. Con los nuevos equipos no he visto nunca eso. Pero eso se menciona como parte histórica de lo que pasó al comienzo. Vamos a ver acá. Este es el paciente echado, acá está la parábola, lanza la zona de choque y aquí. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las indicaciones de que se fijen los morbos de choque? Son tres. Son tres las indicaciones. Cálculo menor de 2 centímetros. Cálculo con menos de 1000 unidades Hansfield. Se escribe Hunse con H-U-H-U-N-S y Field con esta Field. Y panículo adiposo menor de 10 centímetros. Doctor, no entiendo. Repítame. Allá. Cálculo menor de 2 centímetros. No puede ser más grande. Cálculo con menos de 1000 unidades. ¿Quién me hace menos de Hansfield? Me da la tomografía. Como tengo tomografía, dice ahí, cálculo de 5 milímetros, de repente dice 100 watts. 100 unidades Hansfield. O sea, la pregunta sería, dijimos cuál es el cálculo más duro que no se rompía, dijimos que era cistina. Y la pregunta contraria, ¿y cuál es el cálculo que se rompe más fácil con litotrio de corona de choque? Cálculo de fosfato amónico magnésico. Si ustedes lo tienen una en la mano, presione una galleta, así, la van destrozando. Entonces, repito, cálculo que se rompe más fácil, fosfato amónico magnésico. ¿Qué se rompe más difícil? Cistina. ¿Está bien? Entonces, tres indicaciones: menor de 2 centímetros, de menor de 1000 Hansfield y que no tenga panículo adiposo mayor de 10 centímetros. Nosotros no entiendemos eso último. Esta onda penetra 13 a 15 centímetros, es lo que tiene distancia de penetración. En Estados Unidos, y en Gringolandia, son así, pero son así. Y hay gente que tiene panículo adiposo de 20 a 25 centímetros de panículo de grasa.
Por lo tanto, esta onda se queda ¿dónde? En la grasa, no llega al riñón. Por eso que ya se ha estipulado a nivel mundial que esa grasa debe tener máximo 10 centímetros. Es bastante, ¿no? 10 centímetros de grasa, sí, pero eso es lo máximo que tener. Más de eso ya no, porque ya no va a pasar las ondas. Es un procedimiento ambulatorio, no se hospitaliza, pero la piedra no es una complicación, no invasiva. Muy bueno el procedimiento. Acá está el equipo real, mire. Aquí está el arco del seco de la piedra, acá está lo que lanza la sonda, el vete derecho. Se hace el y se va a su casa. Fácil. ¿Alguna pregunta? Pues vamos al tema de fondo que lo trae hoy día. Disfunción sexual eréctil. Ajá. Antiguamente llamada impotencia. ¿Cómo se define? La consistente o recurrente incapacidad de un caballero para conseguir y o mantener una erección real suficiente para tener sexual. Observen la definición, porque esto habla un montón. Dice que tiene que ser recurrente. Si viene un paciente y dice, doctor, el día de ayer estoy con mi enamorada y no me erecté, primera vez, ajá, ¿y qué pasa si tiene examen de urología, me tiene con los seminarios, estoy tenso? Vaya, muy bien. Entonces, eso sí es un hecho anecdótico, no es disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un hecho recurrente. ¿Está bien? Entonces, es solamente un estrés. Y otro detalle, miren, para conseguir y mantener. Hay pacientes que les cuentan, doctor, yo cuando me erecto me cuesta, ajá, pero esto quiere decir me erecto bien, pero en pleno coito se baja. Entonces, si no puedo, o sea, se erecta bien, pero no puedo mantener erección y se baja, también se considera disfunción sexual eréctil, en dos casos. Pues es importante la definición. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la disfunción puede señalar diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria, depresión, puede producir ansiedad, baja autoestima, baja calidad de vida, efectos negativos. ¿Por qué? ¿Por qué esto me impresiona otras enfermedades? Puede hablar de diabetes, esto pensé que iba a hablar de estoy hablando de diabetes, hipertensión. Miren, el 68% de hipertensos tienen disfunción eréctil. El 60% de ustedes tienen dislipidemia. El 53% tienen pruebas de esfuerzo positiva. El 40% tiene enfermedad coronaria significativa. 20% tiene diabetes, 11% de depresión. ¿Qué les quiero decir? Que se relaciona con otras enfermedades. Y la pregunta es, ¿por qué? Y esta es la respuesta. Eres un pene, corte transversal, y observe las lagunas del cuerpo cavernoso. O sea, el pene cuando se erecta, esas lagunas se llenan de sangre. ¿Está bien? Y cuando se pone flácido, se queda sin sangre. Ajá, así se comprendió. Estas lagunas están tapizadas por endotelio, no epitelio, sino endotelio. Lo mismo que tapiza el corazón, lo mismo que tapiza las arterias, es endotelio. O sea, cualquier cosa que dañe endotelio daña función peniana, es lo que les quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, miren, estamos hablando de endotelio. Algo más, este endotelio, fuera del endotelio tenemos músculo liso. Entonces, ¿y eso qué me sirve? Cuando el músculo liso se contrae, me cierra la laguna. O sea, en una etapa de flacidez, el músculo liso está contraído. En cambio, en una etapa de erección, el músculo liso se relaja y se llena de sangre. O sea, ¿qué les quiere decir? Que la flacidez o la erección depende de si los músculos están contraídos o no. ¿Te entendió eso? Excelente. ¿Te entendió? Pasamos a la siguiente fase. Como yo sé que a todos les encanta la parte bioquímica del asunto, explicaremos bioquímicamente qué es lo que pasa en una erección. ¿Sí? Observe, esta es una célula muscular lisa que ya mencionamos. Miren acá la célula endotelial. Esta libera óxido nítrico a partir del precursor L-arginina. Entonces, L-arginina produce óxido nítrico que en este momento actúa como un neurotransmisor. Ahora, el óxido nítrico se produce de dos maneras: célula endotelial o célula nerviosa. No adrenérgica, no colinérgica. ¿Está bien? Son dos vías para producir óxido nítrico. O sea, endotelio o células nerviosas. Entra la célula muscular y aquí activa la guanidilciclasa. Si termina en asa, es una enzima. ¿Está bien? Por lo tanto, tiene un sustrato. ¿Cuál? GTP. Guanidiltrifosfato, por acción de la guanidilciclasa, pasa a GP cíclico, el cual a su vez activa una proteína sinasa, otra enzima, que lo que hace es abrir los canales de calcio. Abro puertas, ¿para qué? Para que el calcio salga. Y si a un músculo le sale calcio, ¿qué pasa? Se pone flácido. Si se pone flácido, se llena de sangre y se produce erección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vimos cómo se produce la erección.
Ahora, obviamente nada está erecto eternamente, debe haber un mecanismo que corte o feedback negativo. ¿Cuál es? Cuando la GPC, por acción de la otra enzima, fosfodiesterasa 5, pasa a 5-GP, que ya no activa la proteína sinasa. Entonces, con esto corto el mecanismo de erección, activando la fosfodiesterasa 5. También es el mecanismo que corta la erección. ¿La ley se comprendió? Como seguimos. Entonces, hemos hablado de la vía de la guanidina ciclasa, ¿está bien? Vamos a ser ritmo. Pero se encontró que había dos vías. También hay la vía de la adenina ciclasa, cuyo sustrato es ATP, adenosíntrifosfato, y que termina finalmente también desactivándose por fosfodiesterasa 5. Y al igual que oxígeno nítrico activa ahí, aquí activa la prostaglandina de tipo E1. Entonces se conocen hasta ahora dos mecanismos bioquímicos para relajar el músculo y producir una erección. ¿Está claro? Entonces no tengo el problema de tratamiento. Entonces, dijimos en la clase pasada que el hombre, el principal órgano sexual era el cerebro. Entonces el hombre es muy visual, entra por los ojos. Entonces, estímulo sexual, vía nerviosa, llega al pene y activa ya sea guanidina ciclasa o adenina ciclasa, los dos. Esto relaja el músculo, erección. Basta que corte en cualquier punto y ya la erección. Ojo, basta que corte en cualquier punto y ya se bloquea la erección. Entonces, si hablamos de causas orgánicas, yo tengo las causas vasculares. Si yo tengo un paciente que tiene arteriosclerosis, me tapona los vasos, te den cuenta más los vasos del pene, problema. Neurogénica. Si yo tengo cualquier lesión que no lleva ya cerebro, pene, problemas. O sea, un paciente con traumatismo retromedular, un paciente con meningitis, un paciente con encefalitis, ¿está bien? Me da problemas de ese tipo. Hormonales. Todas las endocrinopatías dan difusión eléctrica, todas. Pero ¿cuál es la más frecuente? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, pan de cada día, lo vemos a cada rato. Diabetes mellitus da bastante problema con tema de erección. Y medicamentos. Ojo, la lista es larga de medicamentos. Imagina que tengo lista de medicamentos. He tenido antiinflamatorio, he tenido ranitidina, todo el mundo usa ranitidina para la gastritis, ya esa tiene problema de difusión eléctrica. Pero, entonces, la lista es tan larga, doctor, ¿cómo hago para saber si lo que yo le di le produce el problema? ¿Cuál es la moraleja otra vez? Si tengo un paciente que me dice, doctor, desde que usted me dio esa pastilla que usted me restó, ya no se me erecto. ¿Tendrá la culpa de la pastilla que usted me dio? Sí, no tiene la culpa. Cambie la puerta. Rótela, ya no es como mejor el paciente. Frecuente, muy frecuente, de pronto, antihipertensivo tipo nifedipino. Nifedipino le da y eso baja la erección. Cámbialo por otro y se acabó, mejoró. Entonces, cuidado, si le han dado un medicamento y observan que con eso bajó la erección, sí, echen la culpa al medicamento. Psicógenas, depresión. No sé si no me erecto porque me deprimo o me deprimo porque no me erecto. O los dos. Así pasa. No sabes quién fue primero, vos la lleno, puedes que tratar los dos. Ansiedad de desempeño, somos una cultura machista. Doble moral, ¿no? Todos son campeones, todos son tapanes. Los hombres alardean mucho, ¿sí? Ahora aquí jalarse el papel o gritar, entonces se contento. Entonces, eso crea ansiedad de desempeño. Llegan al acto sexual pensando en que deben ser los machos, los machos. Pero eso crea una ansiedad. Y esa ansiedad es lo que finalmente produce que no se erecte. Cuidado, muy frecuente. En nuestra sociedad peruana, muy frecuente. Problemas de pareja. Lo más frecuente que vemos en la consulta es cuando ella le fue infiel y él la perdonó. Sí, yo peleé con el mejor amigo, pero bueno, te perdono ya, no importa. Ajá, cuidado, que si subconscientemente la quiere castigar, ¿cómo? No erectándose. Pasa, frecuente también. Problemas psicosociales, problemas con el entorno, o sea, de pronto, doctor, me han jalado todo este ciclo, no tiene restaurante, no tiene relaciones, ajá. O de pronto, doctor, se ha jubilado mi papá, y no sabe nada, también. O de pronto guerras, o de pronto se murió un familiar, si se murió la mamá, y tiene relaciones, no, pues está triste, ya no quiere. ¿Se dan cuenta cómo interviene la parte psicológica? O el estrés. Doctor, y no entiendo cómo el estrés puede producir que no me erecte. O sea, no entiendo, una pregunta clásica, ¿no? Les digo, es bien fácil demostrarlo. Otra vez, si hubiera un terremoto, todos salen corriendo. Pregunta, ¿cuántos salen corriendo en erección? Ninguno.
Ninguno. ¿Por qué? Porque la adrenalina baja la erección. Ojo, cuidado. ¿Por qué? ¿Y por qué, doctor? No entiendo. Porque la única manera de fracturar un pene es en erección. O sea, el doctor tiene hueso, sí, pero lo puede romper el pene. Y se rompe, por si acaso. Entonces, la única manera de fracturar un pene es en erección. Por lo tanto, ¿cómo hago para protegerte? Que estés flácido. ¿Y qué hago? Cuando tú corras, que te puedes caer, entonces debe estar flácido. O sea, la adrenalina bloquea la erección. Lo que le quiero decir. Ah, doctor, la adrenalina del estrés, sí. Pero ojo, cuando hay estrés, ¿no? Estoy corriendo por el terremoto, está bien. Pero si me estreso por el examen, ¿te das cuenta? Igual libera adrenalina, el cuerpo no sabe si interpreta si te corrió un tiro, de un terremoto, o estás en pleno examen. Para él tú estás estresado, por lo tanto libera adrenalina. Y por lo tanto no habría erección. Y eso explica por qué el estrés hace que el paciente no se erecte. Ajá, ¿me comprendieron? Okay. Y actualmente se habla que es una mezcla de psicógenos y orgánicos. O sea, se mezclan actualmente. Cada caso es un mundo. Lo que decía, miren, hipertensión, cardiopatías, aterosclerosis, tabaco, diabetes, todos los procesos que producen disfunción endotelial que lleva a disfunción eréctil. ¿No les parece coincidente que son los mismos factores de riesgo de un infarto de miocardio agudo? Lo mismo, claro, porque todo es endotelio. O sea, lo mismo que un infarto me lleva a un problema de no erección. Por eso es que se dice que la erección, o sea, el problema de erección es lo que llaman un marcador cardiovascular. ¿Por qué no entiendo? Si yo tengo un paciente que me dice, tiene consulta, doctor, ¿sabes qué? Ya estoy observando que no me erecto últimamente. Ya toma tu pastilla y chao, cuidado. Si no trataron la causa de disfunción eréctil, ese señor va a tener un infarto entre 2 a 3 años. Porque se adelanta, primero no se erecta, después primero se taponan los vasos del pene y luego los vasos del corazón. ¿Por qué? Los vasos del pene tienen un diámetro de 1 a 2 milímetros. Los vasos del corazón, las coronas tienen 3 a 4 milímetros. Por lo tanto, es más fácil taponar un vaso más chiquito que uno más grande. ¿Te das cuenta? O sea, cuando viene, por eso es importante, o sea, ver ese tema, porque cuando te consulta un paciente por el tema, no es solo darle la pastillita, que es fácil, es ver por qué no se erecta. De ahí la importancia. Se calcula que en el año 95 en el mundo habían 152 millones de hombres con disfunción eréctil. Y se calcula que para el año 2025 va a haber 322 millones de hombres con disfunción eréctil. Miren, bastante, no dan números. Y observen, la disfunción eréctil aumenta con la edad. Aumenta con la edad. 40 años, 45 años, cómo aumenta la disfunción eréctil. Entonces se pensó mucho tiempo que había una relación edad-disfunción eréctil. Mentira. No es eso. Lo que pasa es que a más edad, más comorbilidades. Este niño tenía 40 años, feliz, tiene su pareja, todo el problema. Tiene 45 y de pronto ya tiene hipertensión, tiene triglicéridos elevados, colesterol. Ajá. Tiene 50 años, hipercolesterol y hipertensión. Tiene 50 años, hipertensión y ya tiene su diabetes. Tiene 60 años, hipercolesterol y diabetes y ya tiene de pronto un problema pulmonar. O sea, conforme los años aumentan las enfermedades. Y se piensa que son estas comorbilidades lo que hacen que produzca la disfunción eréctil. Ya, entonces ya tengo la sospecha que pueda pido el laboratorio. ¿Por qué le pido al laboratorio? Para descartar justamente esas otras enfermedades. Glucosa, el diabético, creatinina funcional, perfil lipídico, como está la grasa en sangre. Y miren que el perfil hormonal, miren, le pone un asterisco. ¿Por qué? Si ustedes leen las guías europeas y norteamericanas, a todos le piden. Pero las guías argentinas, brasileñas, las guías mexicanas, las guías latinoamericanas, no. ¿Ustedes por qué? Porque acá en Latinoamérica hay algo interesante. Se pregunta por la libido. Le digo, ¿usted no se erecta, pero tiene deseos? Sí. Ojo, si tiene deseos y no se erecta, diga que la libido está bien. Por lo tanto, su tema hormonal está bien. Si me dice, doctor, ¿sabes que no me erecto, pero no me interesa? ¿Y por qué está acá? Bueno, mi mujer mejor me venga acá a la consulta, no quiero reír, no sé. Entonces tiene baja libido. Él sí debo pedirle hormonas, porque tiene baja libido. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo mínimo? Testosterona y prolactina. Lo mínimo. Doctor, yo soy académico, eso es lo máximo de promoción. Después le pide LH, la hormona luteinizante, le pide la droga, y dice que es testosterona. Ya evalúa toda la parte hormonal, ¿no? Para ver si está hormonal. ¿Qué más le digo? Le pido una prueba que se llama una Regiscan. ¿Qué es eso? Es una máquina que va al muslo y tiene 2 anillos, uno que va al glande y otro que va a la suprarrenal crucial y otro que va a la base del pene. ¿Qué cosa? ¿Por qué se pone esa máquina? Se calcula que todos los hombres en la noche se erectan 3 a 5 veces durante la noche, cuando duermen. ¿Y por qué, doctor? El pene flácido tiene pH ácido.
Entonces necesitamos que se oxigene, entonces necesitamos que se erecte para que haya ese recambio de sangre. Y eso ocurre en la noche. Usualmente el hombre no se da cuenta. Uno dice, me levanto, ahí se dio cuenta. Pero quien se da cuenta más es la pareja. La pareja dice, ¿qué está pasando? Ella se da cuenta que él se erecta en las noches, ¿está bien? Entonces los científicos utilizaron y dijeron, vamos a usar la máquina. Entonces miren, si yo a un paciente le pongo la máquina y al día siguiente me arroja que sí se erectó, significa que su función eréctil es psicógena, porque es erecta. ¿Te das cuenta? Pero él dice que cuando quiere hacer no puede. Entonces, si se erecta en la noche y no cuando él quiere, es psicógena. Si la máquina me arroja que no se erectó, la erección es orgánica, porque ni a un ensayo se erecta. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirve el PET scan, para poder determinar si es orgánica o psicológica. Año 1998 aparece Viagra. Gran revolución. Y la FDA reporta 4 casos de muerte. La pregunta es, ¿se murieron por Viagra? No. Se murieron por la actividad física. Les explico. Tengo un niño de 70 años, no tiene relación sexual hace 10 años y le da la pastilla y se erecta. Y se siente de 20. Quiere hacer pirueta, ¿qué pasa? El corazón no tolera. Es como si el señor de 70 años dijo, recorra toda la universidad trotando. Y en la mitad, ¿no? Ya empezó problemas. O sea, ¿cuál es el problema? Que el sexo es una actividad física y requiere un mínimo de físico, si no da problemas. Entonces, como llegaron a este punto y dijeron, ¿cómo hago para tener la seguridad de poder recetar estos medicamentos sin tener problemas legales? Cosa que le pasa a muchos médicos. Muchos médicos tienen miedo a recetar. Oye, ¿y si se muere? ¿Y si le da problemas? ¿Se le para el bobo? No, cuidado. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué dice el Consejo Argentino de Cardiólogos? Para evaluar el corazón. Si el paciente no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, tiene menos de 50 años, menos factor de riesgo y asintomático, no requiere evaluación, tiene cualquier tratamiento. El paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, dolorcina, o más de 50 años, o 2 factores de riesgo, de pronto sedentario y hipertenso, o glucosa, suben como quieran los factores de riesgo, o síntomas cardiovasculares, prueba de esfuerzo. Cuando la prueba de esfuerzo lo suben a su sillita, a que corra, ¿no? Y le ponen y ven cómo el corazón responde. Y la respuesta viene en base a MET. ¿Qué cosa es MET? Mide el consumo de oxígeno y calorías en el tiempo. Entonces, si me responde más de 6 MET, excelente, cualquier método. Me responde igual o menor a 6 MET, ningún tratamiento. Ese paciente se va a morir en pleno coito. Ahí se va a morir, ahí se va a morir. Y de ahí va a caer. Por la apatía no, por el tema cardiovascular. Entonces, si yo quiero evitarme problemas médicos legales, doctor, tengo mi familiar, quiero recetar, pero tengo miedo a recetarlo. Ajá, hazle prueba de fuerza. Y te pregunta cardiología, prueba de fuerza, acabó. Te responde más de 6 meses, con toda confianza en el tratamiento. Te responde 6 o igual, no hagas nada, se va a morir. Y si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular grado 3 o 4, no hagas nada, depende de cardiólogo. Te miren con esto cómo facilita mucho el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con relación al tratamiento? 1. Alterar el factor de riesgo causa modificable, ¿cuáles son? ¿Qué cosa es? Modificar estilo de vida, digo, no fumar. Ajá. He visto que fumar, efectivamente, aumenta el riesgo de no erección y a partir de 2 cigarrillos. Fumando 2 cigarrillos antes del coito baja la erección de manera evidenciable. Entonces, no es bueno. ¿Por qué? Porque altera el endotelio. Limitar o evitar el alcohol. Algunos pacientes me dicen, doctor, pero yo solo cuando tomo un par de vasitos me estimulo. Claro, porque lo que pasa es que desinhibe. Los 2 cajas no, entonces ya hay problema. Dieta saludable. Otra vez, volvemos a que estamos hablando de endotelio. Si tú evitas una comida rica en grasa, mucho colesterol, me da endotelio, no nos conviene. Y ejercicio regular. Lo que menos comprende el paciente de la consulta es ejercicio regular. Doctor, yo vengo porque no ven, ustedes van a hacer ejercicios. Irregular también. Lamentablemente en Perú, ejercicio es fulbito. Y si ejercicio es fulbito, el fulbito cuánto es, porque ya, o sea, se supone que son pacientes que ya no son estudiantes, ya trabajan, que son asistentes, ya son jefes de servicio, de departamento, no tienen tiempo, y la pichanguita es cada 3 meses, cuando juntan la promoción, su gente, ajá. ¿Eso sirve? No sirve. Cuando digo regular, estoy diciéndole lunes, miércoles o viernes, martes, jueves, sábado, todos los días 15 minutos, pero regular, a eso me refiero, eso es regular. No la pichanguita de fin de semana, acá que me acuerde, no, eso no sirve.
Al contrario, he hablado con muchos cardiólogos, aumenta el riesgo de muerte repentina. ¿No? Los videos expedientes se murió de pronto, claro, porque hay un pichanita de cuando en cuando y el día hay que no es regular, es muy importante. ¿Y por qué ayuda el ejercicio? Porque dijimos que el pene era un sistema cardiovascular, tiene sangre. Por lo tanto, si mejora el sistema cardiovascular, mejora la función peniana. Así es simple. ¿Qué más? Los medicamentos. Tratar de ubicarse en un medicamento que produzca disfunción eréctil. Y si lo encuentro, cambiarlo. Frecuente antihipertensivo, antidepresivos, antiandrógenos, que son más frecuentes. Si con esto, y ojo, muchos pacientes solo cambiando esto mejoran. Doctor, excelente. ¿Qué pasa si no mejoró? Voy al siguiente punto, orientación sexual y uso de agentes orales. ¿Cuál es eso? Uno, el tema mental, psicosocial. Monoterapia, tratamiento con otro tratamiento. Para la parte psicológica. Busco de bajar la ansiedad, que no esté tan tenso, de desviarlo. Interés cognitivo conductual, porque cambia de conductas. ¿Sí? Es técnica de estimulación sexual y entrenamiento de comunicación de pareja. ¿Qué se prefiere? Doctor, estamos en el siglo XXI, era el internet, y sin embargo hay mucho analfabetismo sexual, incluyendo médicos. Muchos pacientes son médicos, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque las únicas especialidades que ven la parte sexual son tres: urología, ginecología y psiquiatría, nada más. Entonces, yo soy traumatólogo, nunca va a estos temas. Yo soy pediatra, jamás va a estos temas. Solamente tres. Y no todos los urólogos, no todos los médicos, no todos los psiquiatras. Yo tengo un urólogo que no le gusta ver nada de esta parte sexual. ¿Por qué? Quita tiempo. Una consulta sexual es agarrar y hablar, que te cuente todos sus detalles íntimos, demora. No te la celda. Es una consulta larga, que ella te cuente todos los detalles. Y a veces, y ojo, cuando consulta con parejas, una consulta es él, otra consulta es ella, otra consulta son los dos. Y son tres versiones, por si acaso. Son tres versiones. Cada cadena es increíble, son tres versiones. La versión de él, por supuesto, ¿no? La sangre, de lo máximo, Superman. Ajá. Versión de ella, es que yo lo quiero. Estamos en la universidad, entonces ya, pues ya, hace tantos años, pero ya, pues ya, quiero. Y cuando están juntos, sí, los dos sí, por supuesto, de bastante bien. ¿Se acuerdan? La versión cambia, son tres versiones. Entonces, como requiere tiempo, muchos urólogos no les gusta. Dicen, yo más gano operando que viendo esta cosa. Así es cierto, y es cierto. Tiene razón, el número tiene razón. Pero si ayudamos a la persona, va a efectos frecuentes. ¿Y qué pasa? Que la gente tiene. ¿Por qué tiene analfabetismo sexual? Porque se basa en lo que lee. En internet, mira, aquí dice que si yo te caso 45, no, mentira. Mentira, hay mucho de mito sexual. Si eres narizón, si eres tu mamá, no, hay mucho de mito sexual por si acaso. Y muchos se las creen, no creen en todo lo que hay en internet. Entonces, ¿qué más puedo utilizar? Medicamentos, tipo Flugelafil, vamos a hablar bastante de ellos. Porque que bioquímicamente son muy semejantes en la fiesta, pero lo que tenemos. Y hablaremos del primero que apareció en el mundo. ¿Qué cosa es? El sildenafilo. Sildenafilo o Viagra, el primero que apareció en el mundo, año 98, se da 50 miligramos una hora antes del coito y según eficacia y tolerabilidad, subo o bajo a 100 o 25 miligramos. ¿No entiendo? Le di, empecé con 50, llegaron todos los 50 miligramos. Doctor, ¿qué tal le fue? Excelente, pero me dio un poco la cabeza, la bajé en 5. Le di 50 miligramos, doctor, ¿sabes qué? Más o menos, antes le subo 100 miligramos. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo dosificar la dosis, lo que significa. Mire, hasta el año 2000 había 300 millones de tabletas vendidas. Se consumía un Viagra cada 6 segundos en el mundo. En esa época, ahora debe ser más todavía. Y había sido aprobado 150 países. Tenía en esa época 13.000 publicaciones de 35 años y 11.000 pacientes controlados. La pregunta es, ¿por qué tanta investigación? Pues como vieron esos 4 casos de muerte, querían saber, ¿fue por el Viagra o fue por la actividad física? Y al final se demostró que fue la actividad física. ¿Cuánta investigación para saber si era o no era? Para que la gente pierda el miedo. ¿Cómo actúa? Inhibe la fosfodiesterasa 5, que dijimos que era el que cortaba el mecanismo de erección. Iba negativo. Entonces, si inhibo ese mecanismo, todo va a erección. Así como actúa. Entonces, es una molécula, así es, que dosis dependiente. A más dosis, mejor respuesta. Miren, 25 miligramos, respuesta del 33%. 100 miligramos, respuesta 84%.
Pero tengan cuidado, porque tengan más dosis, aumento los efectos colaterales. Tengan cuidado. Un detalle interesante era hasta cuándo debo tomar la pastilla. No entiendo, doctor. Si tengo un paciente que me dice, doctor, usted me recetó, lo tomé una vez y no respondí. ¿No responde? No, mire. Cuando yo tomo la pastilla una vez, mi respuesta va de 40 a 50%. Pero si lo tomo 2 veces, mira cómo sube 60. 3 veces, o sea, el pico es 8. Y llego a subir hasta 80% de respuesta. O sea, ¿qué les quiero decir? Que si yo quiero saber si un paciente responde o no al tratamiento, debe tomar mínimo 6 a 8 veces la pastilla. Para recién decir que usted no responde al tratamiento. Antes de eso no puedo decir si responde o no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo mínimo para tomar la pastilla son 6 a 8 veces. Entonces, ¿y puedo tomar 20 veces? No. Porque después de 8 veces te hace una meseta. Ya no va a responder. O sea, el que ya no respondió con 8 veces, ya no responde. Ese paciente ya no entiende. Cambien de método. Hay otro método que pueden hacer. Eso significa la curva. Entonces, le llaman tratamiento de rescate, ¿por qué? Se dieron cuenta que los pacientes que son manejados por especialistas van mejor que los pacientes que son manejados por médicos generales. Y la pregunta era ¿por qué? Y encontraron esto, que el especialista maneja factores de riesgo. O sea, yo evalúo glucosa, colesterol, obesidad, evalúo todo, tratando de buscar qué es lo que está alterado para corregirlo. Ajá, no solamente la hepatita. Segundo, educación focalizada, corrijo lo que tengo que corregir. Unos temas. Titulosis otra vez, subo 50, bajo 25, bajo 25, titulosis. Número de intento, o sea, digo, tómelo por lo menos 6, 8 veces. Y lo intento. En general se le pasa. Una vez, no respondí, ya no sigo, mentira. Y se dieron cuenta que había sinergia con bloqueadores alfa-adrenérgicos. Doctor, ¿qué está hablando? Tamsulosina. Acuérdate que a esa edad el paciente también sufre de problemas prostáticos. Y se dieron cuenta que esos dos, número 2, hacía sinergia. Y lo mejor el paciente. Entonces luego apareció Tadalafilo Cialis. Este medicamento es un F35. Actúa a través de 30 minutos, pero lo más interesante es que su vida media es de 17 horas, o sea, puede durar hasta 36 horas. Este medicamento puede durar hasta 36 horas. Doctor, no está listo 36 horas por si acaso. Funciona, o sea, le llaman la pastilla de fin de semana. Sale con la pareja, tanto el sábado, la relación, descanso, relación, ¿no? Y el domingo también. 36 horas de eso. Pero no es que esté esto permanentemente a 36 horas por si acaso. Uno no me dice, todo funciona. Y es a demanda. O sea que la tomo 20 miligramos a demanda. Otra vez también dosis respuesta. Y ojo, que aquí falta poner en la lámina que hay Tadalafilo 5 miligramos. Pero tiene que tomarlo todos los días. Aunque no tenga COVID. ¿Están de acuerdo? En esos casos me sirven esos casos que es como tratamiento sexual. Hasta ahora estoy para mejorar el desempeño sexual. Doctor, va a ser con una amiguita especial, quiero quedar bien. Ay, amigo, toma tu 20 miligramos. Ahora no, yo quiero quedar bien. Ahora, no, doctor, yo no me erecto, tengo problemas. Entonces, como tratamiento sexual, de 5 miligramos toma diario, todos los días, por si acaso. Y se va a probar la respuesta. Trata lo mismo. Tadalafilo se puede dar en todo, hipertensión arterial, diabetes, hipertensión cardiovascular. El que tiene una enfermedad que tiene problema también lo mejora bastante. Este es un tratamiento que también se utiliza actualmente aprobado para hiperplasia prostática benigna. Doctor, próstata sí. Miren, la línea marrón es tamsulosina, la línea amarilla Tadalafilo. Y observen que mejora los síntomas urinarios también. ¿Se dieron cuenta que muchos pacientes de más de 5 miligramos orinan mejor? ¿Y por qué? Porque la próstata también tiene músculos lisos, del mismo tipo que hay en el pene. Por lo tanto, si relajo los músculos de la próstata, relajo también los músculos de erección, los dos a la vez. Entonces, orina bien y la vez erecta. ¿Sí? Entonces, bien, estos son los pacientes que se indicaban. Actualmente, esto para que la guía europea menciona Tadalafilo para el tema de próstata y erección, los dos a la vez. Otro medicamento es Levitra. Levitra es otro medicamento, digamos, de 5. En este caso es muy parecido al sildenafilo, por si acaso. O sea, en los tiempos dura 3 a 5 horas, muy parecido, no tiene mucha diferencia. Y me olvidaba, lo que es importante. Todos estos medicamentos
la contraindicación absoluta son nitritos o nitratos. Jamás, jamás mezclen estos medicamentos con nitritos o nitratos. El paciente se muere. Se muere. ¿Qué son los nitritos y nitratos? Son los vasodilatadores coronarios. O sea, doctor, tengo infarto y le ponen su parche, le ponen debajo de la lengua, ya, y le ponen isorbide y susorbide. Ya, eso lo matan. O sea, la mezcla de eso con esto, ya sea sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo, da una impotencia que no lo saca nadie, se muere. Los 4 casos que se murió en Estados Unidos fue porque llegaron recordatorios de relatividad física y ¿qué hicieron allá? Allá, recordatorios, isorbide, y lo mataron. Va uno, cuando tuvieron 4 pararon, hay que me digan por qué. Están muriendo, no saben por qué. Claro, y se dieron cuenta realmente que pasó eso, y eso puede recuperar, pasó. Entonces, recuerden, contraindicación absoluta del nitrito 5 es nitritos o nitratos. Y segundo, para funcionar requiere necesariamente de estímulo sexual. Si no, no funciona tampoco. Efectos colaterales, sí, puede producir cefalea, como bajan un poco la presión, puede ser cefalea o mareo. Cuidado. Si mejoraron, excelente. Si no mejoraron, terapias locales, ¿cuáles son? 1, puede ser testosterona, solamente si está baja en la sangre. Y nosotros también vamos a hablar uno por uno. Terapia instrumental, este es MUSE, este es alprostadilo, que activa la vía de la ATP. Observe que es un líquido que se coloca directamente en el pene, se masajea para que se absorba. ¿Está bien? Es el alprostadilo. Apareció junto con el sildenafil, el Viagra, pero el Viagra lo pagó, no supo jamás que fue, pero sí tratado en el mercado. Entonces el alprostadilo activa la vía de la ATP, ¿sí? Efecto adverso puede ser dolor del pene, dolor retral, pero el peor efecto adverso ¿cuál es? Priapismo, erección prolongada y dolorosa. El paciente, excelente, 1 hora de erección, contento, 2 horas, 3 horas de erección, directa sangre, cuidado. Más de 4 horas de erección es una emergencia urológica. ¿Por qué? Porque después ya nunca vas a erectar. Cuando ya pasan más de 6 horas, ya es una sangre estancada sin oxígeno. Los tejidos se mueren, se forma fibrosis del cuerpo cavernoso. O sea, el pene se empieza a achicar por fibrosis y ya no se erecta. Por eso es que eso es una emergencia. O sea, 4 horas de erección, actúan a su urólogo. 6 horas de erección ya empiezan cambios irreversibles. Y conforme pasan las horas, va aumentando el número de cambios. Cuidado. Contraindicado, anemia falciforme, mieloma múltiple, leucemia falciforme, porque todo esto produce priapismo espontáneo. Por eso es que no se le contraindica en esos casos. Otro método es inyectar el alprostadilo en el pene. Cada vez que tiene relaciones, se inyecta en el pene. ¿Sí? Puede ser él o la pareja. Entonces un día el izquierdo, otro día el derecho, el día más arriba, el día más abajo, no en el mismo sitio, para no hacer fibrosis. Entonces con eso logra erecciones sin deseo sexual. Le inyecta y se erecta, así no tiene deseos. ¿Cuánto dura el efecto? 20 minutos. Pero otra vez, esto tiene que ser colocado la primera vez con el urólogo del consultorio para encontrar su dosis. Si no, se va a priapismo, porque es alprostadilo. Cuidado con el priapismo. Pero hay gente que le da muy bien, excelente. Costaba 30 dólares cada ampolla, por cada coito. Vacuum, ¿qué es eso? Es un cilindro que se coloca en el pene y produce presión negativa. Doctor, no entiendo, succiona el pene, lo llena de sangre y luego observe que acá hay una cinta blanca. Esa cinta blanca se coloca y liga el pene. ¿Para qué? Para que la sangre no vuelva adentro. O sea, se queda la sangre estancada acá. Y cuando tiene un coito más o menos dura unos 20 minutos. Termina, saca la liga y bajó todo. Problemas que donde ajusté puedo producir petequias, equimosis, ajusta la uretra, puede producir dolor radicular. Y la mujer usualmente se queja de pene frío. Pero fuera de eso, en Europa se usa bastante y va muy bien. En Perú también tiene esa máquina, por si acaso. En Perú también tenemos cuesta más de $600. Si el paciente no responde, doctor, me da pastillas, vacuum, ampolla y no respondo, voy a prótesis. ¿Qué es eso? Colocar en los cuerpos cavernosos cilindros de silicona. ¿Sí? Estos son los rígidos o estos son los flexibles. El rígido va a estar en erección siempre, hay otros que lo doblan y lo enderezan. Pero estos que son flexibles tienen una bomba de agua.
Entonces, cuando quieren quitarle, y cuando ya no quieren, tiene una válvula y lo baja. ¿Está bien? Problema, estamos hablando de un costo de $7.000 a $8.000, más o menos, con un riesgo de infección de 10 a 13%. O sea que si infectó, lo sacan y le colocan un número. Ya se duplicó el costo. Pero lo que le da bien, va bien. Tenemos un paciente que le da muy bien con él. Entonces, para terminar, ordenar lo que hemos hablado, porque de pronto doctor hay tantas cosas que no sabía cómo manejar un paciente. Primera línea de terapia, llega el paciente y dice, terapia sexual, psicológica, y la terapia oral. Ojo, terapia oral me refiero a pastillas. Le damos pastillas y con eso el paciente mejora. Sí, aclaro, si mejoró, doctor, no mejoró, segunda línea, terapia intracavernosa, que mejora, inyecciones intraoral, y terapia vacío, miren, está entre primera y tercera. ¿Por qué? En las guías europeas figura primer lugar, guías americanas tercer lugar, guías latinoamericanas segundo lugar. O sea que colocarse con mucho tema, otro dice que no, pues se va equivocando. Y tercera parte, terapia vascular. ¿Cuándo hago terapia vascular? Aquel paciente atropellado. Cuando a mí me atropellan el carro me agarra la pelvis, por lo tanto rompe los vasos del pene y puede haber shunts, comunicaciones anormales. Y eso es lo que hace que no se dé. Hay que hacer un estudio, ver qué va a hacer y corregir eso. Y por eso mejora mucho. Y ahí vienen las prótesis peneales, finalmente. O sea, el paciente que no responde. Muy agradecido. ¿Alguna pregunta? ¿Algún caso raro? ¿Algo que no lo dice dormir? Sí, ¿no hay caso? La lista de la casa. Llámalo.